Hola, ¿qué tal, colegas? ¿Cómo están? Bienvenidos a este video con referencia Workbook 776 y te quiero enseñar a construir un algoritmo para que encriptes y desencriptes muy bien explicado, muy bien detallado, para que te quedes en este video y aprendas de una vez por todas a crear un algoritmo matemáticamente hablando, sumando y restando posiciones de carácter bit a bit, mediante el uso de sencillas fórmulas dentro de Excel y posteriormente automatizarlo con una macro para lograr crear una función que encripte y desencripte con una clave particular que sea un método infalible para ocultar la información. Mira, esto viene de una pregunta que me hicieron en la caja de comentarios y de muchos comentarios que me hicieron en más de, no sé, creo que el 70 video a partir de este atrás, en dos videos que creé sobre cómo crear un algoritmo de encriptamiento, pero lo expliqué y no lo detallé a profundidad. Me hicieron la siguiente pregunta: necesito ocultar la información, encriptarla mediante el uso de alguna fórmula o algún método, en este caso una macro o una fórmula, qué sé yo, para poder enviarla por correo electrónico y que solo la persona que la reciba pueda desencriptarla mediante el uso de una contraseña o una clave. Pues bien, mira, imagina por ejemplo que necesitamos encriptar esta tabla de datos que tiene una fecha, tiene una cadena de texto como comercial, un valor como moneda y una cantidad. Y la clave la conoces solamente tú y la conoces la otra persona que va a llegar allá al correo electrónico, lo va a abrir y va a obtener la información. Tú le envías la clave por WhatsApp o se la envías por otro correo electrónico o por WhatsApp, está bien. Y por ejemplo, suponga que la clave es 123, 123. Y llamo a una función que ya creamos en este video y que quiero que te quedes en él para que la aprendas, que se llama algoritmo encriptar-desencriptar. Tiene tres argumentos muy sencillos. Dentro del primer argumento me está pidiendo la clave que solo tú y la otra persona la conoce. Como necesito aplicarla a cada una de estas celdas, a cada uno de estos valores, pues fijo la clave como absoluta. Posteriormente coloco la cadena que yo necesito encriptar, en este caso que sería esta referencia, y cuando corra la fórmula hacia la derecha y posteriormente hacia abajo, quiero que haga referencia a todas las celdas y le voy a pasar el valor de 1 en el último argumento, que quiere decir función, por ejemplo, o función en este caso, por ejemplo, quiero encriptar. Fíjate, cierro la función, evalúo con Enter y obtengo una cadena totalmente encriptada. Si la desplazo hacia abajo y luego la desplazo a la derecha o la derecha hacia abajo, vamos a quitarle estas negritas de momento. Fíjate que me está dando una tabla completamente encriptada. Tú tomas esta tabla, la envías por correo electrónico, la copias como valores, la envías por correo electrónico y cualquier persona que la vea no va a entender de qué se trata, que estás ocultando esta información. Posteriormente vienes, la persona ya conoce la clave, vienes y utilizas al algoritmo de encriptamiento y desencriptamiento y tomas la cadena de texto, pero primero tomas la clave que se sabe la otra persona, la fijas con F4 y posteriormente vienes y tomas tu cadena de texto, la que necesitas desencriptar, y la tomas y le dices con el número de 2, por favor, toma aquí con el valor de 2, evalúas con Enter, ¡pup!, y te genera la cadena totalmente desencriptada, con una clave de encriptamiento que solo esa persona conoce. Mira, la arrastras hacia abajo, fíjate, sin ningún problema. Y en este caso te genera la tabla desencriptada, la misma información que contenía inicialmente. Suponga, por ejemplo, que la persona llega y te dice: no, mira, mi clave de desencriptamiento es otra. Por ejemplo, vamos a colocarla dentro de esta celda, voy a fijarla con F4, evalúo con Enter. Vengo y la copio acá, como no tiene ningún elemento, pues simplemente me arroja fallido, pero vengo y le coloco otra clave de encriptamiento. Por ejemplo, le coloco 1, 2, 3, 4, 5, 6, o esta no, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no, porque tiene 1, 2, 3 y es la misma 1, 2, 3 porque hace recortes, movimiento bit a bit, entonces no funciona. Mira, esta clave daría el mismo resultado para los números. Si lo evalúo con Enter, fíjate que me traduce los mismos números porque tiene 1, 2, 3 al hacer el recorte bit a bit. Con la clave de encriptamiento con la que encripté estos datos, pues obviamente no funcionaría, me desencriptaría los valores numéricos porque solamente hay 2 dígitos para desencriptar. Entonces coloquemos, por ejemplo, 654321, esa sí no la va a encontrar, entonces evaluamos con Enter y fíjate, si yo le paso una clave de desencriptamiento cualquiera o le paso simplemente 321,
fíjate que me crea otros valores aleatorios, no encuentra los valores correctos y me genera una tabla completamente diferente a la tabla que yo le pasé originalmente. La otra persona tiene que pasar de manera correcta la clave de desencriptación, que en este caso es 1, 2 y 3, evalúo con Enter y devuelvo el resultado. Aquí ya solamente lo que queda, fíjate, es transformar esto como valores, copio con Control C, vengo a inicio, pego como valores, listo, y vengo y le quito la negrita, en este caso, le quito la negrita y le digo, mira, esto es un número, por favor, conviértemelo a número, convertir a número, y posteriormente esto lo convierto en moneda, porque era originalmente en moneda. Fíjate, y le quito los decimales y ya tengo la misma cadena. Las fechas serían exactamente las mismas. Las evalúa de enero 1 del 2022, las va evaluando y devuelve exactamente los mismos resultados desencriptados, utilizando únicamente la llave correcta de encriptación para la desencriptación. Si le pasas otra llave diferente, pues mueres en el intento y no tienes los datos desencriptados. Quédate conmigo en este video, te lo explico, me demoro en el video, te lo explico detalladamente para que entiendas el algoritmo, para que entiendas el método y posteriormente lo codificamos para que te quedes con él, descargues el libro de trabajo 776 y lo puedas implementar en cualquier lugar, en tu programación, en tu hoja de cálculo, la interfaz de usuario o cualquier otro lugar que utilice Excel para esconder tus datos de manera segura, de tal manera de que solo lo pueda abrir la persona que tenga la clave de encriptado para que pueda desencriptar la cadena de texto o la cantidad de elementos que tú quieras que contenga la información que necesitas ocultar. Así que sin más preámbulo, comencemos con el video. Hola mis amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube Excel Hecho Fácil, quien les habla su amigo y colega Andrés Rojas Moncada. Y estoy extremadamente contento porque voy a explicarte lo que prometí hace unos 100 videos atrás o unos 70 videos atrás sobre el algoritmo de encriptación y desencriptación que te había prometido, que les había prometido a todos en el canal, porque ya me lo empezaron a pedir bastantes personas en la caja de comentarios del video de los videos de cómo encriptar y desencriptar mediante un algoritmo en Visual Basic para aplicaciones. Y además también alguien que me hizo la siguiente pregunta, que la verdad me animó a hacer este video tutorial bien explicado, detalladamente, despacio, así nos demoremos más de una hora. Yo sé que nos vamos a demorar más de una hora. Vamos a hacerlo. Te voy a explicar porque me preguntaron en la caja de comentarios cómo poder encriptar la información de una tabla de datos para enviarla por correo electrónico y que solo la persona que supiera una clave pudiera desencriptar la información que estaba dentro de la tabla. Vamos a intentarlo hacer en este video. Tengo algo en la mente. Preparé un bosquejo aquí en papel, que lo tengo, sobre los diversos pasos que tienes que seguir y el orden que tienes que llevar para que entiendas este método. No es difícil de entender, no es difícil, te lo aseguro, pero requiere de todo tu entendimiento. Así que, sin más, mira, perdón, lo primero que voy a decirte es, no te salgas del video, quédate aquí en el video porque te lo voy a explicar muy bien, resiste, sé capaz de resistir, aguanta, porque la verdad esto está muy sencillo y sé que te va a servir en la vida. Esto no te lo enseñan en otro lugar, esto no te lo enseñan, esto se deduce a punta de matemáticas básicas y de lógica, ¿listo? Esto no te lo van a enseñar en otro canal de YouTube, estoy seguro, así que quédate aquí y observa el video. Te lo pido, por favor, no te salgas. Para generar un algoritmo de encriptamiento, hay muchos tipos de algoritmos de encriptamiento, dependiendo de lo que nosotros necesitemos. Hay algoritmos simétricos, algoritmos asimétricos, algoritmos que están haciendo corrimiento bit a bit de una cadena de texto o de una entrada, la encriptan y dan como resultado la cadena, en este caso encriptada, que tú no logras entender bajo ningún contexto. Bien. En este caso vamos a hacer un algoritmo de encriptamiento simétrico, un algoritmo de encriptamiento que tiene la misma cantidad de caracteres de entrada
y va a arrojar la misma cantidad de caracteres de salida, pero encriptados. Es decir, vamos a hacer un corrimiento en una cadena de texto mediante operaciones básicas de suma y resta, y vamos en este caso a obtener una cadena encriptada. Lo primero que quiero que entiendas es que dentro de Excel, o más bien dentro de Windows, nosotros contamos en esta aplicación de Excel con un juego de caracteres ANSI. Con un juego de caracteres ANSI que puede prácticamente interpolarse o que puede hacerse una comparación con el juego de caracteres ASCII. Por ejemplo, mira, si yo coloco, por ejemplo, el valor de 75, mira, el valor de 75, y lo convierto mediante la función carácter a ese código de 75, fíjate que me arroja la letra K. Bien, dentro de Excel existe un juego de caracteres que oscila entre 1 y no oscila entre 0, es decir, no arranca entre 0, sino arranca en 1 y termina en 255. Eso es lo que se conoce como juego de caracteres ANSI, que no es el extendido de ASCII, sino que tiene una similitud con esos dos juegos de caracteres o con ese juego de caracteres, con ese esquema, y lo utilizamos dentro de Excel para representar toda la gama de caracteres con los que nosotros interpretamos la información dentro de las cadenas de texto, números o strings. Perfecto, mira. Voy a crear una tabla para no liarme tanto. Voy a colocar acá código, fíjate, código, y aquí voy a colocar carácter. Entonces vengo y coloco aquí carácter, fíjate, y la voy a copiar. Primero le pongo aquí una negrita, en este caso, negrita, y la voy a seleccionar toda hacia abajo, como por ejemplo por acá. Vamos a ver cómo está la 31 para que me dé 30 caracteres. Vamos a ver si está bien así. Y le voy a colocar una rejillita. La voy a copiar con control C, la pego aquí con control B, control B, control B, control B, control B, más control B y control B. Yo creo que por aquí está bien control B y dejémosla hasta acá. Bien, fíjate, yo voy a arrancar con el número de 0, es decir, 0, luego 1, luego 2. Y voy a emplear acá, en este caso, fíjate, una numeración que arranca en 0 y termina en 29, y posteriormente vengo y utilizo a la función carácter y le paso este número y lo evalúo con enter, y fíjate que el 0 no lo procesa, es decir, me devuelve un error de valor. Pero si yo lo bajo, fíjate que me empieza a devolver un tipo de carácter que para mí no es entendible, pero Excel sí lo entiende. Es decir, esto que no se imprime en pantalla representa el carácter de 23 dentro del juego de caracteres ANSI. ¿Qué pasa si yo vengo y copio esto acá? Fíjate, copio esto con control C, control B, nuevamente control B, control B, control B, control B, control B, y por último estos dos control B, y acabamos. Bien, aquí voy a arrancar el código en el 30, luego el 31. Fíjate, esto lo voy a hacer muy rápido. Voy a bajar. Y fíjate que ya se empiezan a crear los caracteres. Aquí terminamos en 29, venimos a 30, terminamos en 59 y se empiezan a generar caracteres no imprimibles. Caracteres que conocemos como el símbolo de admiración, las comillas dobles, el numeral, el símbolo del dólar, el porcentaje y un montón de símbolos. Fíjate, vamos a colocar acá 60 y 61, lo alamos hacia abajo o lo desplazamos hacia abajo. ¿Listo? Y nos va dando cada uno de los caracteres. Voy a colocar acá en este caso 90. Quédate conmigo, no te vayas a ir, quiero que te quede claro esto. Y fíjate que voy hasta el 119 y me va devolviendo todo el juego de caracteres. Mira, las letras en mayúsculas terminan aquí en el 90, las letras en minúsculas terminan, aquí empezamos con 120, 121, la arrastro hacia abajo. ¿Listo? Brum. Y luego acá 150, 151, la arrastro hacia abajo, fíjate. Y tenemos los códigos bajo el juego de caracteres ANSI, ¿listo? Voy a colocar aquí 181 y lo que quiero que entiendas es que esta tabla que oscila entre 0 o entre 1 y 255 caracteres son los que imprimen prácticamente todo el juego de caracteres ANSI, fíjate 239.
y los otros caracteres que se salen de esos números nos los devuelve como un error. Entonces vamos a hacer un algoritmo de corrimiento simétrico, sumando o restando, dependiendo del valor que nosotros tengamos, más una clave de encriptación. Fíjate, voy a colocar acá 240 para terminar la tabla y para irte ya explicando lo último en esta hoja de cálculo. Y mira, estos dos caracteres o este carácter de 0 lo voy a colocar en rojo. Le voy a colocar acá un resalte de rojo con una letra en blanco para que tú lo veas, porque el 0, fíjate, el 0, voy a seleccionar todo esto, el 0 no representa un carácter ni imprimible ni un carácter codificable dentro del juego de caracteres ANSI de Excel que se entienden con el sistema operativo de Windows. ¿Listo? Eso te tiene que quedar claro en este video, porque tú tienes que saber identificar cuándo o qué es lo que necesitas utilizar para poder hacer la tabla de corrimiento. Perfecto, es decir, lo que está en rojo, el 0 nunca va a traducir. Arrancamos en el valor de 1. Mira, aquí sí me imprime un carácter, solo que yo no lo logro apreciar, pero me lo devuelve. Mira, si yo lo reverso mediante el uso de la función código, él me dice que es el código de 1. Este carácter que yo no lo logro ver, me dice que es el código de 1. Fíjate, yo vengo acá y le digo, utilicemos a la función código y deme el código de este carácter. Fíjate, me dice el valor de 1. Si yo le paso que para ti es igual, por ejemplo, el 8, y le doy Enter, él me dice que es el 8. En todo caso, lo que quiero que tengas en cuenta, fíjate, elimino esto, es que el código 0 y el código 256 no traducen elementos codificables bajo el juego de caracteres ANSI, que es un símil del juego de caracteres ASCII. ¿Listo? Entonces, los elementos mayores o iguales a 256 prácticamente no imprimen un valor. Y los elementos menores o iguales a 0 tampoco imprimen un valor. Vamos de 1 a 255. Esta es la tabla que tienes que recordar. Mediante esto es donde nos vamos a basar nosotros para generar nuestro algoritmo de encriptamiento. Bien, voy a colocar acá mi celda, fíjate, y voy a insertar una hoja nueva. En esta hoja nueva, yo prácticamente lo que voy a hacer es que voy a crear una cadena que yo quiero en este caso codificar, quiero en este caso encriptar, y una clave de encriptamiento que solo lo sepa otra persona a la que yo le dé la clave. Entonces fíjate, voy a colocar acá cadena y voy a colocar a Enter y voy a colocar acá clave. ¿Listo? Y le voy a colocar un color de azul, no de negro, un color azul, así estaría bien. En negrita de color blanco, y a esto le voy a colocar un color de azul de relleno, un azul clarito, y voy a colocar en este caso unas rejillitas para que tú lo veas, muy simple. Y fíjate, suponga por ejemplo que yo quiero encriptar una cadena. En este caso voy a escribir la típica cadena hola mundo, entonces voy a colocar hola mundo y le voy a colocar un símbolo de admiración. Para hacerlo más complejo voy a colocar mundo, esta U con una tilde, fíjate. Ese sería al 163, sí, o al 161, vamos a ver qué es. Listo, es la 163, hola mundo. Listo, y le doy un Enter, fíjate que es hola mundo. Yo sé que mundo no tiene tilde, pero la estoy colocando con tilde para que tú veas que cualquier cadena que se encuentre dentro del juego de estos caracteres es susceptible de ser encriptada con el método que te voy a explicar. Un método matemático bastante sencillo que lo vas a poder replicar una vez termines de ver este video, o bien mediante el uso de la función que vamos a construir en este video. Suponga por ejemplo que yo quiero encriptar esta cadena que se llama hola mundo con su signo de admiración. Y la clave de encriptamiento, por ejemplo, vamos a colocarle Excel. Esta es mi clave de encriptamiento, es una llave. Una llave que solo tienes tú y la persona que va a desencriptar el carácter o el juego de caracteres que representa esta palabra o esta cadena de texto llamada hola mundo. Excel es la llave, Excel es la clave. Es la clave que te sabes tú y es la clave que se sabe la otra persona para poder desencriptar o encriptar esta cadena de texto. Perfecto, mira, vamos a arrancar.
El primer paso que tú tienes que hacer, o el paso cero que tú tienes que hacer, es identificar de una manera clara cuántos caracteres tiene tu cadena de texto que necesitas encriptar y la cadena que representa la clave. Por ejemplo, ¿cómo sabemos dentro de Excel nosotros cuántos caracteres tiene una cadena de texto? Muy sencillo, mediante el uso de la función largo. Esto no necesitas hacerlo tú al pie de la letra, sino quiero que estés pendiente, por favor, al método que te voy a explicar acá. No quiero que te pongas a escribir nada dentro de Excel. No quiero que te pongas a decir para qué intuyo estas funciones. Las funciones aquí no son necesarias. Solo quiero que veas el método para que te lo aprendas. Lo primero que tú tienes que hacer, o la primera parte, que sería el paso cero, es calcular cuántos caracteres tiene tu cadena que tú necesitas encriptar y la clave de encriptación, que en este caso es la llave que representa la cadena de texto Excel. Si yo evalúo con Enter y la arrastro hacia abajo, fíjate que en este caso, Hola Mundo tiene 11 caracteres. Y Excel tiene 5 caracteres. Listo, eso es lo que me queda a mí después de pasar la función largo para saber el largo de cada una de las cadenas. ¿Cuál es el paso número 1? Mira, paso número 1. Lo voy a anotar acá, le voy a poner una negrita. Listo. Y le voy a colocar un nombre. El primer paso que tienes que hacer es separar los caracteres de la cadena y la clave. Separar los caracteres de la cadena y la clave. Entonces voy a colocar acá separar los caracteres de la cadena y la clave. Listo, le voy a dar un Enter, perfecto. Y voy a colocar acá, fíjate, para poder separarlos voy a crear una matriz que tenga 11 elementos, que en este caso sería mi cadena, o la cadena que tenga la mayor cantidad de elementos. En este caso, la que tiene la mayor cantidad de elementos sería cadena. ¿Cómo creo una matriz rapiditico? Le coloco 1, le coloco 2, listo, y la arrastro a la derecha, perdón, fíjate, y me creo aquí 11 caracteres, y le doy un centro, y en negrita para que te quede, listo, y voy a separar la cadena de texto, la cadena que yo necesito encriptar, y separo la clave, listo. Fíjate, ¿cómo hago para separar esta cadena de texto con cada uno de los caracteres, de los 11 caracteres que tiene, en este caso, la cadena Hola Mundo? Muy sencillo, mediante el uso de la función extrae. Voy a tomar el texto Hola Mundo y posteriormente en la posición inicial le digo que me extraiga esta posición inicial de esa posición inicial, que es el primer carácter o el segundo carácter o el tercer carácter, el cuarto carácter, etcétera, etcétera. Siempre me extraiga un elemento. Un elemento, le voy a dar un Enter, fíjate. Vengo y centro. Listo. Centro acá y la corro hacia la derecha. Mira. Y tengo mi cadena de texto. Aquí no la fijé. Fijo esta cadena de texto con F4. Evalúo con Enter. Y la corro a la derecha. Y aquí tengo, mira, Hola Mundo. Mira. Hola, espacio, mundo. Y el signo de admiración. ¿Cómo hacemos para traernos la clave? Muy sencillo. Jalo esto hacia abajo. Cambio aquí la referencia de celda por la que dice Excel. Fijo con F4, mira. Muy sencillo. En este caso sería esta la cadena de texto. Le digo que me extraiga el primer carácter, una sola posición, y me la traigo a la derecha, fíjate. Y me devuelve Excel y listo. Pero bueno, aquí veo yo el primer error. No tengo más caracteres de los que yo necesito de Excel. Entonces, si no te alcanza la cantidad de la clave, que en este caso te está dando Excel, o no te alcanzan los caracteres de la clave, porque la clave es muy corta, tienes que repetir la misma cadena de texto luego en los caracteres que te hacen falta. Entonces, mira, voy a copiar esto con Control C y lo pego aquí como valores. Pum. Y fíjate que no me alcanzó, entonces vuelvo y lo pego como valores, pum, y elimino los caracteres sobrantes. Listo, mira. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Si tu cadena de texto, cuando la separes carácter por carácter dentro de una matriz, no tiene la misma cantidad de la clave, porque la clave es muy pequeña, lo que tienes que hacer es repetir la clave cuántas veces sea necesario. En este caso, mira, aquí dice Excel, y luego vuelvo y copio Excel, y luego vuelvo y copio la E.
Cuando acabe, freno o paro inmediatamente y ya no separo más. Es decir, la cadena, en este caso separada, va a representar una matriz de valores y la clave va a representar otra matriz de valores. Entonces, el paso número 2 que tienes que hacer dentro de este método es convertir cada uno de estos caracteres de la cadena de texto que se encuentra separada y de tu clave, convertirla en los valores de la cadena ASCII que representan los juegos de caracteres ANSI que van de 1 a 255 dentro de Windows para la aplicación de Excel. Obviamente también funciona dentro de Windows. Entonces, el paso 2, fíjate, lo voy a colocar por acá. Paso 2 es en este caso, le voy a colocar una negrita, es convertir todos estos caracteres a los valores ASCII que representan cada uno de ellos. Entonces voy a colocar acá, mira, convertir a ASCII. Convertir a ASCII, ¿listo? ¿Cómo convertimos nosotros a ASCII? Entonces voy a convertir a ASCII aquí la cadena y voy a convertir a ASCII la clave. Le voy a dar un enter, fíjate, y simplemente llamo a la función código y le digo, deme el texto. Este es el texto que yo quiero convertir, evalúo con enter. Fíjate, lo desplazo hacia abajo para que evalúe tanto la letra H como la letra E. Fíjate, la clave, el ASCII de la clave apunta a la E y el ASCII de la cadena apunta a la H. Perfecto, lo arrastro a la derecha y tengo los números que representan cada una de estas letras en el juego de caracteres ASCII, que en este caso es el extendido o el extendido de ASCII, que es el ANSI cortico, que representan los caracteres en el sistema operativo. Si tú en este caso tienes estos números, fíjate que ya tienes una clave acá, una clave mediante la cual puedes hacer un corrimiento sumando cada uno de los valores de cada uno de estos elementos que corresponden a la cadena y a la clave que va a encriptar esta cadena. ¿Cómo lo hacemos? El paso 3 sería ejercer una suma sobre el paso 2. Entonces coloco paso 3, le pongo negrita, a ver, listo, y voy a sumar el paso número 2, ¿listo? ¿Cómo lo hacemos? Muy sencillo, mediante el uso de la función suma. Sumo la cantidad de cadenas o la cantidad del valor numérico que representa el ASCII de la cadena y la cantidad del valor numérico que representa el ASCII del carácter de la clave. Cierro, evalúo con enter, fíjate, vengo y centro y lo corro a la derecha y me va a dar un montón de números que en este caso van a representar números en corrimiento vertical que están tomando los caracteres de la clave y los están desplazando hacia el carácter de la cadena. Por tanto, me da un corrimiento de caracteres imprimibles que están totalmente encriptados bajo una clave única que yo puedo escribir dentro de la celda o que puedo pasarle al algoritmo, no escribir dentro de la celda, sino pasarle al algoritmo para que haga exactamente eso, para que me vaya corriendo cada uno de los elementos. Pero fíjate, aquí tenemos un valor porque resulta que la U me da 250. Es decir, si yo vengo aquí a la hoja y verifico el 240, fíjate que me da el carácter de la U, en este caso, la U con tilde, 250 me va el carácter de la U. Pero cuando yo lo sume con el carácter de la X de mi clave, de la clave de Excel en esa posición, me va a dar 370. Si yo quisiera en este caso convertir o reconvertir cada uno de estos caracteres en un carácter imprimible, en un carácter que represente un código, esto me va a dar un error. Fíjate, si yo llego y le paso a la función carácter, básicamente me devuelve un error de valor, porque el 370 no existe, existe hasta el 255. ¿Qué es lo que yo necesito hacer? Pues en este caso hacer una corrección al algoritmo. Es decir, necesito transformar cada uno de los valores que superen los 255 unidades o un número mayor a 255 y restárselo, por ejemplo, a ese valor para que me arroje un número corrido que sí se pueda imprimir. En este caso, voy a emplear aquí un paso 4.
vamos a colocarlo. Simplemente para hacer una corrección, voy a colocarle paso 4 acá, le pongo una negrita y le voy a colocar una transformación a mayores de 255. Es decir, cualquier valor de estos que me dé mayor a 255 necesito retransformarlo para que no me vaya a pasar, en este caso, a un elemento que no pueda ser imprimible. Y después la función que yo emplee o mediante la cual emplee este algoritmo o este método no vaya a fracasar y me vaya a dar un error en tiempo de ejecución que fracase para darme el código o para darme la cadena encriptada. ¿Cómo hago para hacerlo? Mira, voy a hacerlo muy sencillo. Le voy a decir, si este valor que yo tengo acá mediante el uso de la función si, le digo, si este valor que acabo yo de sumar de la cadena y la clave es mayor a 255, entonces básicamente usted es mayor a un carácter no imprimible, tome por favor el valor y le resta los 255. En caso contrario, sencillamente, devuélvame el mismo valor y evalúo con Enter. Muy fácil, mira, el método no tiene pierde. La desplazo a la derecha y fíjate que ahora el 370 me da 115. Si yo llego y le paso aquí a la función carácter, el 115 ya traduce una letra. En este caso me está dando una letra de S. Perfecto, ¿qué les parece si ahora convierto ya a carácter? En este caso, el método que yo empleo, le digo, por favor en el paso 5 vamos a convertir directamente a un carácter, es decir, convertir a carácter mediante la función carácter. Entonces tomo con la función carácter y le digo, por favor, conviértame a carácter cada uno de estos elementos, fíjate, y me va a dar una cadena que está completamente encriptada. Una cadena que está completamente encriptada y que yo puedo concatenar. Entonces mira, si yo utilizo aquí a la función concat y concateno, en este caso, esta cadena, fíjate la clave que me va a dar una clave que prácticamente está representando mi cadena que dice hola mundo completamente encriptada con una llave que se llama Excel, Entonces, vengo aquí y le coloco, por ejemplo, para que no se te olvide, convertir, que sería este el paso 4 sería preguntar mediante el uso de la función si, y el paso 3 sería una suma. Listo, el paso 3 es sumar estos dos códigos, aquí pregunto para los valores que sean mayores a 255 y aquí reconvierto, en este caso reconvierto cada uno de los caracteres, vengo y centro esto para que tú tengas un orden en tu cabeza y aquí tengo mi cadena encriptada, fíjate, le voy a colocar acá un color, vamos a colocarle un color de verde que es nuestra cadena encriptada, vamos a colocarle aquí negro, estaría bien. Y esta es la cadena que tú tienes encriptada. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros para desencriptarla? Suponga, por ejemplo, que tú le quieres transmitir un mensaje a tu amigo. Le quieres transmitir la cadena Hola Mundo, pero no quieres que nadie sepa qué es lo que tú le estás escribiendo. Entonces tú le dices a tu amigo por un WhatsApp, le dices, la clave para encriptar y desencriptar es Excel. Y te voy a mandar un mensaje. Este es el mensaje, mira. Le mandas esto como mensaje y él ya sabe que la clave para desencriptar es Excel. ¿Cómo hacemos para desencriptar esto? Muy sencillo. Vengo aquí y devuelvo el paso 6. Le coloco paso 6, vengo y lo coloco acá de otro color porque ya arrancamos el desencriptamiento. Fíjate, y le voy a poner una negrita. Y le coloco, separe por favor primero este código que se encuentra encriptado o la cadena que se encuentra encriptada, sepárela por favor de manera simétrica en cada uno de sus correspondientes caracteres. Entonces, ¿cómo hago esto? Pues muy sencillo. Vengo primero y lo reconvierto, es decir, tomo esta misma cadena, no la voy aquí a sacar porque sería del mismo modo con la función extrae, es decir, extraigo cada uno de los caracteres, pero acá la tengo ya desagregada, fíjate. Entonces, en el paso 6, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues convertir nuevamente dentro del paso 6 a ASCII cada uno de los caracteres de esta matriz que compone mi cadena que se encuentra ya encriptada. Entonces voy a colocar aquí convertir a ASCII, el encriptado
y la clave nuevamente. ¿Listo? Es decir, ya tengo, suponga que le manda, a usted le llega el mensaje y usted sabe que la clave es Excel. Entonces el paso sexto, que sería el desencriptamiento, que sería otro paso adicional, en este caso es tomar esta cadena y separarla. Separarla mediante la función extrae o cualquier otro método, carácter por carácter dentro de una matriz, para posteriormente convertirla nuevamente en ASCII con la correspondiente clave que te mandaron. Entonces en este caso voy a colocar aquí ASCII del encriptado, punto porque no me cabe, y el ASCII de la clave. Listo, le voy a dar un enter, perfecto. Y ahora lo que hago es convertir mediante el uso de la función código este elemento, fíjate, que lo tengo acá, que sería luego la partición de cada uno de estos caracteres dentro de otra matriz. Llego y lo paso, fíjate, y lo corro a la derecha y me va a dar la misma matriz de entrada, es decir, esta misma matriz. Listo, vengo y la centro. Listo. Y ahora tengo que calcular el ASCII de la clave, que del mismo modo sería este Excel. Y como lo estamos haciendo de manera simétrica, básicamente lo que tengo que hacer es colocar Excel y si no me cabe, vuelvo y repito la cadena hasta que me quepa la cadena dentro de los caracteres que tiene mi cadena encriptada. Listo, entonces vengo aquí y convierto mediante el uso de la función código cada uno de estos caracteres que componen mi llave, que en este caso es Excel. Listo, la desplazo a la derecha. Ese es el método que yo utilizo. Y tengo los valores. Ahora, ¿cuál es el paso 7? Si hay elementos que me dan una resta, que en este caso es si aquí sumo este paso, que suma estos dos para encriptar, entonces el paso 7 es hacer una resta y una comparación. Entonces vengo acá y coloco paso 7, evalúo con enter, y le pongo un color y le coloco, por ejemplo, restar. Fíjate, en el encriptado hicimos una suma. En el desencriptado vamos a hacer una resta. ¿Qué voy a restar? El código del encriptado con el código de la clave. Le voy a dar un enter. Vengo y la centro. Fíjate. Es acá. Y la corro a la derecha. Y aquí tengo los códigos que se encuentran ya de manera restada. Entonces este paso 7 es restar, aquí le puse mayúscula, restar el paso 6, ¿listo? Y me están dando los valores restados, fíjate, de el ASCII encriptado y el ASCII de la clave. Si un valor me llega a dar por un valor menor a 0, como en este caso de esta tilde, porque es un carácter que está demasiado extendido hasta el 250, entonces tengo que hacer una corrección, y la corrección ahora es para todos los valores que sean menores a 0, súmeles el 255. Entonces el paso 8, fíjate, el paso número 8 sería transformar a todos los menores a 0. Entonces coloco paso 8, vengo y copio este formato, copio el formato, lo pego por acá y le coloco transformar a menores de 0. ¿Listo? Este es mi paso de corrección. Transformar a menores de 0, transformar cada uno de estos valores a todos los que me den valores de 0. Entonces simplemente le pongo acá convertir para que tú sepas y tomo cada uno de estos valores y los comparo mediante el uso de la función si. Le digo, si este valor es menor a 0, entonces por favor tome el valor y súmele 255. En caso contrario, imprima este mismo valor, evalúo acá con enter, fíjate, lo centro y lo desplazo a la derecha y tengo ya mi elemento convertido y corregido a todos los valores que me pueda dar valores menores a 0, en este caso 250. Y el paso 9 sería convertir a carácter, entonces coloco paso 9, le coloco convertir nuevamente. Aquí es preguntar, no convertir. Preguntar. Enter. Y acá llego y le coloco este mismo formato. Listo. Ay, no lo copié. Vamos a copiarlo rápidamente. Listo. ¿Y qué voy a convertir? Pues voy a convertir a carácter.
convertir a carácter el paso anterior. ¿Listo? ¿Cómo convierto a carácter? Llamo a la función carácter y le digo conviértame a carácter. Este elemento me da el valor de h. Fíjate, vuelvo y centro. Y vengo acá y lo copio a la derecha. Y ya tengo mi cadena desencriptada. Con la misma clave que la persona se sabe. Una clave que en este caso solo sabes el remitente y sabe el otro destino. Peer to peer, una punta a otra punta. Entonces simplemente le paso aquí a la función concat de esta cadena de texto y mira, obtengo ahora hola mundo, que es la misma cadena que se encuentra encriptada y desencriptada. Listo, mira. Entonces, aquí tienes los 9 pasos que yo utilizo dentro del método de encriptamiento. Separo los caracteres de la cadena y la clave en cada uno de los elementos del que más tenga. Obviamente, la cadena va a tener más elementos. Si no los tiene, entonces en este caso, si la clave tiene menos caracteres, pues sencillamente utilizo la repetición de la clave. Por ejemplo, si esta cadena tuviera solo hola, entonces coloco HOLA y la clave de Excel sería solamente EXCE y elimino el resto. Ese es el truco que te voy a enseñar prácticamente en este video. Si la cadena tiene una mayor cantidad de caracteres, entonces me toca repetir la clave en su misma posición tantas veces como sea necesario hasta completar los caracteres de la cadena. Pero si la cadena tiene menos caracteres que la clave, entonces solamente utilizo los caracteres de la clave necesarios hasta completar los caracteres de la cadena. Suponga, por ejemplo, que hola tiene 4 caracteres, entonces hola solamente utilizaría de la clave Excel el E, la X, la C y la E. El resto de caracteres los obvio. El siguiente paso es convertir cada uno de estas matrices que contienen los caracteres en caracteres ASCII a través del código que simula los caracteres ANSI o son prácticamente símiles dentro del sistema operativo de Windows. Lo hago mediante el uso de la función código. Convierto cada uno de estos caracteres, fíjate, en sus correspondientes códigos y en el paso 3 sumo cada uno de los elementos de la cadena, de los ASCII de la cadena y de los ASCII de la clave para generar una sola matriz, corrida verticalmente tantos caracteres como desplace a través de la clave. Posteriormente, si hay un carácter o hay varios caracteres que superen el máximo de 255 elementos que no traducen un carácter dentro del juego de caracteres ANSI, pues muy básico. Hago una corrección mediante una transformación a mayores de 255, en donde le hago una pregunta y resto todos los valores que tengan un valor mayor a 255, le resto ese valor de 255 para que me dé un número imprimible. Posteriormente, convierto a carácter mediante la función carácter y posteriormente concateno y genero mi código encriptado. Luego, si quiero desencriptarlo, lo que tengo que hacer es separar nuevamente la cadena que se encuentra encriptada, fíjate, y le calculo sus códigos ANSI mediante el juego de caracteres ASCII recortado en el sistema operativo. Es decir, calculo los ASCII del encriptado y utilizo mi misma o la misma clave que utilicé para encriptar. En este caso, utilizo la misma clave de Excel en su misma posición para que reflejen cada uno de los caracteres que estoy generando de manera simétrica mediante el encriptamiento. Posteriormente, si aquí en el encriptamiento hice una suma, en el desencriptamiento hago una resta. Hago la resta de cada uno de los caracteres o códigos del encriptado menos la clave y genero mi matriz de valores. Luego hago una corrección a valores menores a 0, sumándoles el valor de 255. Hago una comparación y para todos los valores que sean menores a 0, le sumo ese valor al 255 para que me genere un carácter imprimible. Seguidamente, vuelvo y convierto a carácter cada uno de estos códigos y tengo mi carácter o tengo mi cadena que contiene el conjunto de caracteres totalmente desencriptada. Perfecto, este sería el método. Ahora bien, suponga por ejemplo que nosotros tenemos una tabla. Vamos a colocar aquí una tabla de ejemplo que contenga por ejemplo una clave. Vamos a colocar aquí una clave que se llame, no sé, vamos a colocarle una numérica 1, 2, 3 bien cortica. Le vengo y le coloco acá un fondo de color azul, negro y en blanco. Y acá le voy a colocar
una fuente de relleno azul clarito y le voy a colocar en este caso una rejillita y vengo aquí a la celda, vamos a colocarla acá y le voy a colocar fecha. Vamos a colocar así una fecha, un comercial, vamos a colocar datos aleatorios y voy a colocar aquí valor y voy a colocar acá cantidad, como si fuesen ventas. Y necesito encriptar esto, entonces voy a empezar aquí con el enero 1 del 2022, bajo por ejemplo hasta el 10, vamos a dejarlo aquí hasta el 15 y coloco comercial 01, listo, lo llevo hacia abajo hasta comercial 15, le coloco por ejemplo un valor aleatorio entre, vamos a colocar aquí bien el igual, un aleatorio entre 11 y 99 y le voy a colocar un formato de tipo moneda, con 0 cifras decimales para que tú veas. Y posteriormente una cantidad, la voy a colocar aquí también con aleatorio entre 11 y 99. Y lo voy a bajar y este sí va a ser una cantidad única. ¿Listo? Vengo y copio valores, pego como valores, le coloco una negrita y después le coloco una grilla. Fíjate y listo. Y vengo y la copio, pego acá la tabla con control B y pego acá la tabla con control B. Voy a borrar esto que tengo por acá y esto que tengo por acá. Entonces, ¿cómo hacemos un algoritmo que me encripte esta tabla para responder la pregunta mediante este método? ¿Cómo hacemos el algoritmo que haga o que tome una clave, tome unos datos de entrada y posteriormente me encripte? Envío por correo la información encriptada y espero que mi otra parte, allá en el otro lado del mundo, sepa esta clave o la clave que yo le diga por un WhatsApp o por otro mensaje, para que desencripte la información del libro de Excel que se encuentra dentro de la tabla de datos. Bien, la clave es 1, 2, 3. Vamos a hacerlo muy sencillo, vamos a hacerlo muy práctico. Lo primero que tienes que hacer, bien, es abrir la pestaña o es activar la pestaña programador. Si no sabes activar esta pestaña, mira, vienes a archivo y luego vienes aquí a opciones. Y en personalizar cinta de opciones, vienes aquí en donde dice programador y activas esta pestaña. Le das clic en aceptar y fíjate que ahora ya te aparece la pestaña y vienes a Visual Basic para aplicaciones. Dentro de este IDE o dentro del entorno de desarrollo integrado de Visual Basic para aplicaciones vamos a insertar un módulo mediante el menú insertar y le voy a cambiar aquí el nombre inmediatamente, mi módulo, y voy a crear una función de tipo pública que en este caso se llame por ejemplo algoritmo de encriptación-desencriptación. Voy a crear dos constantes, fíjate, voy a crear una constante mediante la palabra const que se va a llamar encriptar y le voy a asociar un valor bajo el tipo de datos byte que en este caso tenga el valor de 1, es decir, si yo quiero encriptar pongo el valor de 1 dentro de la función y voy a crear una constante que en este caso se llame desencriptar, también bajo el tipo de datos byte que tenga el valor de 2. Si yo quiero desencriptar pongo el valor de 2 y si quiero encriptar pongo el valor de 1 o bien pongo estas palabras que son constantes que estoy creando mediante la cláusula o mediante la directiva const. ¿Listo? Voy a crear mi algoritmo. Voy a crearlo aquí public function, así. Y vamos a colocarle, ¿cómo dijimos? Algoritmo de encriptación-desencriptación. Dejémoslo así corto. Le voy a colocar una clave, es decir, la clave que tengo que pasarle para generar el encriptamiento. La vamos a generar bajo el tipo de datos string. Posteriormente, le paso una cadena que es la que yo voy a encriptar también bajo el tipo de datos string. Y posteriormente le tiro aquí bajo el tipo de datos string. Y posteriormente le tiro la acción que yo quiera hacer. En este caso, bajo el tipo de datos byte, que va a contener, por ejemplo, si va a encriptar o va a desencriptar. Y voy a devolver un variable. Es decir, si puede ser un número, puede ser un texto, lo que tú quieras. Y voy a empezar a configurar mi función en base a este método que yo te acabo de explicar. Estos 9 pasos los vamos a construir rápidamente dentro de la función que escribimos aquí para que tú te la lleves, para que tú la adoptes, para que tú te la aprendas y puedas hacer ese tipo de encriptamiento
simétrico de dos fases que hace un corrimiento, una llave de corrimiento mediante una clave que es imposible, es súper segura, es prácticamente segura, una clave de 256 bits que va generando un corrimiento mediante este método que realmente es bastante sencillo, o sea, matemáticamente cuesta entenderlo, pero una vez entendido y comprendido, realmente es sencillo de implementar. Bien, ¿qué pasa si esta clave y esta cadena llegan vacías? Pues yo no puedo generar un encriptamiento. La verdad, la función no puede generar un encriptamiento si yo no tengo una clave que encripte ni una cadena que encriptar o desencriptar. Entonces, lo primero que tengo que hacer es una validación. Le pregunto si la clave o bien si la clave es igual a un vacío o bien la cadena que yo le pase dentro de la función es igual a un vacío, entonces haga algo. ¿Listo? ¿Qué le voy a decir que haga? Por ejemplo, que me abandone la función, pero antes de abandonarla, le digo por favor, devuélvame dentro del nombre de esta función. Lo copio con control C, vengo acá, lo pego con control V. ¿Listo? ¿Listo? Y le coloco una cadena de texto que diga, por ejemplo, procesamiento fallido. No me está generando un encriptamiento porque la clave, bien sea la clave que se encuentra acá, o esta cadena de texto que se encuentra acá, llegaron vacías. No tengo nada que encriptar o desencriptar y no tengo una clave de encriptamiento. Entonces yo le digo, por favor, algoritmo, devuélvale a la función, esta función que se llama algoritmo de encriptar, desencriptar, devuélvale fallido, porque tú no puedes hacer nada. Y posteriormente termina la función. Function, listo. Le doy un enter, pam, pam, y continuamos. Si el algoritmo o si la función pasa esto como falso, quiere decir que la clave llegó cargada con una cadena de texto y la cadena llegó cargada con otra cadena de texto. Por tanto, ya ahora tengo que seguir. Voy primero a medir el largo de estas dos cadenas, como lo hicimos en este caso. Fíjate acá, mi paso 0. Tengo que determinar cuántos caracteres tiene mi cadena y cuántos caracteres tiene mi clave. Para ello voy a crear dos variables. Sencillamente le digo largo cadena. Vamos a colocar así largo cadena bajo el tipo de datos long, en caso de que sea muy grande la cadena. Y voy a crear un largo clave bajo el tipo de datos long. ¿Listo? Tengo el largo de la cadena y tengo el largo de la clave. Dos variables de tipo numéricas que me van a capturar cuántos caracteres tiene cada una de esas cadenas de texto. Tanto la clave que va a generar el proceso de encriptamiento, desencriptamiento y la cadena que necesito encriptar o desencriptar. Ahora bien, ¿cómo hago para medirla? Pues sencillamente le pongo aquí, mira, para el largo de la cadena le voy a decir, por favor, aplíquele a la función len a esta variable que se llama cadena que estoy creando en la cabecera de la función. Entonces muy sencillo, le pongo cadena, evalúo con enter y para el largo de la clave, le voy a colocar a la función len, que es la misma función largo que utilizamos en la aplicación, en la parte de escritorio, en la interfaz de usuario, sería esta len. Y le digo, por favor, mídame la cantidad de caracteres que tiene la clave. Listo, ya hasta el momento yo tengo, en este caso, mis dos elementos y sé cuántos caracteres, o al menos puedo validar dentro de estas dos variables cuántos caracteres tiene la cadena y tiene la clave. Y yo digo, genial, ahí lo tengo guardado. Ahora bien, necesito crear una matriz que se vaya volviendo dinámica dependiendo de la cantidad de caracteres que tenga la cadena y que tenga la clave, para poder ir separando cada uno de los caracteres, como lo hicimos acá, dentro de un elemento dentro de esa matriz. Ahí está lo importante que es aprender matrices dentro de Excel. Si tú aprendes matrices dentro de Excel, esto es pan comido, Vamos a crear una matriz dentro del lenguaje de Visual Basic para aplicaciones, que eso no tiene nada de diferente, eso no tiene nada de complicado. Utilizo la palabra reservada DIN, que es la que se utiliza para generar, o en este caso declarar variables. Y voy a crear, por ejemplo, una matriz para la cadena. Fíjate, una matriz para la cadena, que en este caso no esté dimensionada, y la voy a crear bajo el tipo de datos long. Es decir, va a tener, por ejemplo, una cierta cantidad de elementos dependiendo de la cantidad de caracteres que tenga la cadena. Y asimismo voy a crear otra matriz que en este caso va a representar la clave.
voy a colocarla aquí en minúscula para que cambie y saber que la copie bien. Abro paréntesis y la creo no dimensionada. Esta clave aquí la coloqué matriz clave, obviamente estoy creando la variable, tengo que ponerla como quiero que me quede. Entonces, aquí creo una matriz llamada matriz cadena que va a almacenar puros elementos de long, puros elementos de tipo entero largo. Y creo una matriz que se llama matriz clave, que también va a tener puros elementos de entero largo, que yo voy a ir redimensionando dependiendo de la cantidad de caracteres con que llegue la cadena y con que llegue la clave. Bien, ¿cómo hacemos esto? Pues muy sencillo. Vamos a redimensionar cadena. Entonces vamos a redimensionar la matriz cadena. Utilizo la palabra reservada redin, que redimensiona una variable de tipo matriz con la cantidad de elementos que yo le diga. Entonces le digo redin, le paso el nombre de la variable que va a contener esa matriz que se llama matriz cadena, abro paréntesis y le digo vas a tener de un elemento hasta la cantidad de elementos que tiene la cadena, que en este caso lo está guardando largo cadena. Entonces coloco aquí largo cadena, cierro y evalúo con enter. ¿Cómo redimensionamos la de la clave? Entonces le coloco redin matriz clave, abro un paréntesis y le digo de 1 hasta largo clave. Listo, y cierro y evalúo con enter. Fíjate, hasta el momento tengo dos matrices que están redimensionadas a la cantidad de elementos que tenga la cadena y que tenga la clave. Perfecto, yo le digo, bueno, ahí está bien, ya tengo las dos matrices. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues corroborar primero si la cantidad de caracteres de la clave es menor a la cantidad de caracteres de la cadena, porque si es menor, tengo que hacer exactamente esto, empezar a repetir los caracteres. Fíjate, ¿cómo hacemos eso dentro de una matriz? ¿Cómo repito yo los caracteres? Utilizando esta misma palabra. En este caso, fíjate que Excel tiene, o voy a colocar acá, mira, hola, voy a colocar H, O, luego Enter, hola, así, voy a colocar Enter, yo no sé esto por qué se corrió, vamos a colocarlo, ahorita los colocamos bien, un espacio, voy a colocar un espacio y coloco Enter, fíjate, y después coloco mundo, M, Enter, al 163 que es la tilde, luego N, luego D, y luego la O, y luego el símbolo de admiración. Fíjate, tengo todos los caracteres de hola mundo, vengo y los ordeno así, mira, los ordeno literalmente como hola mundo, mira, hola mundo, listo, los caracteres que tiene mi cadena. Voy a colocar Excel, entonces llego y coloco Excel, así, Enter, Enter, Excel, Enter y Enter. Listo, hasta aquí llegamos, hasta el 5. ¿Cómo hago para repetirlos? Si nomás tengo una sola palabra, entonces aquí lo puedo hacer a mano, rápidamente. Entonces voy a hacer más pequeño esto para que tú te des cuenta, muy pequeño. Listo, y aquí tengo Excel. Entonces yo podría copiar esto, fíjate, y pegarlo, y nuevamente pegarlo, y eliminar el resto de caracteres. Pero ¿cómo lo hago matemáticamente? Mira, muy sencillo. Lo primero que tengo que utilizar es la posición. Si yo sé que Excel tiene 5 caracteres que serían 1, 2, 3, 4 y 5, que tiene 5 caracteres, disculpen ahí el avión, voy a tomar estos 3 elementos y los voy a colocar así. Fíjate que Excel, en este caso, tiene estos 5 caracteres. Entonces, ¿cómo hago para volver a repetir 1, 2, 3, 4, 5? Volverlos a repetir para, con el uso de la función extrae, generar una matriz que vaya extrayendo cada uno de los elementos. Es decir, repitiendo 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 y 1. Como en este canal somos expertos en matrices, fíjate lo que voy a hacer. Yo sé que Excel tiene 5 caracteres, entonces utilizo a la función residuo y le digo, deme el número por favor. Entonces, la posición del elemento que tiene hola mundo, en este caso va a tener 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. ¿Listo? Tenemos los 11 caracteres. Le voy a quitar la negrita. ¿Listo? Y lo voy aquí a alinear. Así está bien. Quitémosle esto. O alineémoslo, perdón ahí la demora. Pero vale la pena cada minuto. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 que serían de hola mundo. Lo voy a colocar con un color. Vengo acá y le pongo un azul clarito. ¿Listo? Y aquí unas rejillitas. Y a este Excel
que debo repetir 1, 2, 3, 4, 5, le voy a colocar otra rejillita y le vengo y le coloco un valor así de amarillo, fíjate, y necesito repetir esta matriz. Entonces yo sé que estos son los valores que tiene Hola Mundo, mira, mi matriz de salida. Entonces vengo y utilizo la función residuo y le digo en el número, tómeme este elemento y aplíquele el residuo de 5, que en este caso es la cantidad de caracteres que tiene Excel. Llego y lo evalúo con Enter y fíjate que me da 1, 2, no fijé esto, acá no fijé esta referencia, con F4 que sería esta, evalúo con Enter y la pego hacia abajo, fíjate, y me va a dar 1, 2, 3 y 4 y donde está el 5 me pone un 0 porque el residuo de 5 dividido entre 5 me da 0 y luego 1, 2, 3, 4, el residuo de 5 me da 0. ¿Cómo hago para que la numeración haga 1, 2, 3, 4, 5? Mira, muy sencillo, matemáticamente. Esta fórmula depende de los elementos de Hola Mundo y no los elementos de matriz. Los elementos de Excel yo sé que son 5, entonces vengo y le resto 1 al número de posición de Excel de la matriz que dice Hola Mundo sobre Excel y posteriormente le sumo 1 al retorno. ¿Listo? Y la pego hacia abajo. Esto es una matriz convencional y en base a una función y basándome en la cantidad de caracteres que tiene mi cadena que yo necesito encriptar, desencriptar y conociendo el total de elementos que tiene Excel hecho fácil o que tiene Excel, perdón, yo puedo devolver la matriz que va a extraer tantos elementos hacia abajo cuando hagan falta y esta clave tenga menos caracteres que la cadena que necesito encriptar y desencriptar. Por tanto, si yo vengo y utilizo acá extrae, si yo vengo y utilizo aquí extrae, a la función extrae y le digo extráigame de este texto Hola Mundo, fíjate, la posición inicial que le estoy pasando acá, no es Hola Mundo, es Excel. Este texto Excel, bajo la posición inicial que yo le estoy pasando aquí, fíjate, y extraigo un solo carácter y llego y fijo esto con F4, cierro la función y evalúo con Enter, fíjate, que voy a traer Excel, luego Excel y luego la E, que prácticamente sería esta matriz que yo hice a mano, pero aquí la estoy haciendo con funciones. Entonces, este sería el método. ¿Listo? El método que vamos a utilizar. Aquí lo dejo y lo voy a poner de otro color. Entonces vamos a ponerlo así, de este color, no sé, azul. Sí, azul está bien. Y le colocamos unas rejillitas. Y fíjate. Entonces, esta partecita que se genera dinámicamente con la cantidad de caracteres que yo puedo saber de mi clave y los elementos numerados de mi cadena que necesito encriptar o desencriptar, puedo generar dinámicamente las posiciones para que se vayan generando. ¿Cómo pasamos esto a código? Mira, seguimos aquí con el Visual Basic para aplicaciones. Lo primero que tengo que hacer es hacer un constructor for each para ir iterando, pero debo preguntarle primero si el largo de mi clave es menor al largo de la cadena para poder hacer esa transición y poder hacer y ejecutar ese algoritmo mediante residuo que pueda, mediante un módulo o mediante residuo, que pueda ir iterando cada uno de los caracteres cuando mi clave es menor que la cantidad de caracteres que tiene la cadena que yo necesito encriptar y desencriptar. Entonces, creo aquí, fíjate, una variable que controle mi bucle bajo el tipo de datos entero largo y posteriormente hago una pregunta. Le digo si el largo de la clave que yo tengo acá es menor al largo de la cadena, largo cadena, entonces haga algo. ¿Listo? En caso contrario, haga otra cosa y cierro el constructor if then else. Fíjate. Coloco aquí en if y cierro el constructor if then else. Si largo clave es menor a largo cadena, yo necesito hacer una repetición de los caracteres de la clave, tantos caracteres como existan dentro de largo cadena. ¿Cómo hago esto? Pues sencillamente con un constructor for each next o con un constructor for to next que haga en este caso la iteración con cada uno de los elementos de largo cadena para que vaya iterando cada uno de los elementos y los vaya repitiendo dentro de largo clave. Fíjate, voy a crear el constructor, voy a crear for i igual a 1, que en este caso le digo arranque la matriz o arranque el ciclo o un bucle en una unidad y vamos a ir hasta la cantidad de elementos que tenga largo cadena. Entonces vengo y le digo largo cadena
le doy un enter y cierro inmediatamente el constructor FortuneX. ¿Listo? Y le digo, ¿qué voy a hacer? Pues sencillamente vengo y cargo a la matriz cadena. La matriz cadena es fácil de cargar. Yo arranco con 1 y voy hasta largo cadena. Si cadena tiene 11 elementos, va haciendo 1, 2, 3, 4, hasta 11. Entonces simplemente llamo aquí a la matriz cadena. Mira, matriz cadena, abro un paréntesis y le digo, el índice que vas a llenar se encuentra en I, que va a iterarlo el bucle FortuneX. Y lo vamos a igualar directamente a una función que se llama extrae. ¿Cómo se llama la función extrae pero desde Visual Basic para aplicaciones? Pues se llama mit. Entonces, él me pide un string y yo ¿qué le voy a pasar? Pues le voy a pasar la cadena que yo quiero partir en pedacitos y quiero guardar dentro de la matriz. Entonces le digo, mira, la cadena se llama cadena y posteriormente le digo, vamos a partirla en la posición donde se encuentre en I. Y le digo, mira, muy sencillo. ¿Y cuántos elementos vamos a extraer? Uno solito en cada una de esas posiciones. Listo, evalúo con enter y él me va a preguntar, aquí me estoy extrayendo los caracteres, pero yo necesito es devolver los códigos que representan cada uno de los caracteres. Es decir, necesito convertirlos en su homólogo de los caracteres ANSI reducidos a los caracteres ASCII. Entonces le paso a la función ASCII que se llama ASC, que en este caso es la que se llama código dentro de la versión de Excel de escritorio. Y aquí me está guardando en cada uno de los elementos de mi matriz cadena, cada uno de los valores numéricos que están representando, mira, el ASCII de mi cadena que yo necesito encriptar. Guarda el 72 en la primera posición, el 111 en la segunda, el 108 en la tercera, el 97 en la cuarta, etcétera, etcétera. Tantos caracteres tenga mi cadena. Ahora bien, ¿cómo cargo yo? En este caso la clave. ¿Cómo le digo yo si la clave es más pequeña? Bueno, aquí ya la estoy validando. Entonces vengo, le digo, mira, vamos a llenar a matriz clave, ¿listo? En cada una de las posiciones que voy a iterar para largo cadena. Y vamos a repetirla cuantas veces yo la necesite. Entonces, lo primero que necesito crear es esa partecita del módulo. Entonces coloco aquí igual, ¿listo? Necesito crear esta parte de la función. Esta parte que me está diciendo, fíjate, del módulo, que utiliza el módulo o residuo de la numeración de la matriz de cada uno de los elementos más una unidad. Eso es todo lo que tengo que hacer. Entonces, ¿cómo lo escribo yo dentro de Visual Basic para aplicaciones? Muy sencillo. Lo primero que tengo que hacer, en este caso para cargar la matriz clave, es llamar al elemento de módulo, es decir, al iterador que yo estoy generando mediante el bucle. Entonces llego y le digo, mediante un par de paréntesis, le digo por favor, tome el elemento de I y réstele el valor de 1 para que la matriz arranque siempre con 1 y termine en 5. En este caso, si la cadena tiene 5 caracteres como lo es Excel. Es el ejemplo que te estoy dando. Listo, la cierro y le aplico el módulo sobre la cantidad de caracteres que tenga el largo de la clave, que en este caso la clave se está calculando aquí con este largo de la clave que estoy cargando mediante el uso de la función len. La cantidad de caracteres, entonces coloco mod largo clave, listo, y fíjate, ya tengo en este pedacito el módulo de 1, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7, de 8, 9, 10 y de 11 versus 5 para devolver cada uno de los valores. Y posteriormente a ese resultado le tengo que sumar el valor de 1. Fíjate, entonces vengo y cierro aquí con un paréntesis y le sumo el valor de 1. En este momento ya tengo el índice que va a iterar cada uno de los elementos. Ahora sí, utilizo a la función mit, llego y llamo a la función mit que va prácticamente a extraer cada uno de los caracteres y él me va a decir, deme la cadena de caracteres que usted necesita partir. Yo le digo, mira, la cadena se encuentra aquí en clave. Entonces llego y le paso a clave, le doy una coma y dice, páseme el índice. Yo le digo, mira, el índice va a estar aquí calculado mediante este módulo que está generando una iteración sobre él mismo para volver a repetir la cantidad de caracteres que tenga mi clave, que aquí la puse mal, mira, es clave y no calve. ¿Listo? Y posteriormente le digo, ¿cuántos caracteres necesita usted extraer? Pues yo le digo, necesito extraer uno solito. ¿Listo? Dentro de la función mit. Yo la cierro, evalúo acá con enter o simplemente le doy un espacio hacia abajo y después llamo a la función ASCII y le digo, transfórmeme ese string que está trayendo en cada una de esas posiciones y está guardando dentro de la matriz. Calcúlemelo por favor y vaya y guardándomelo cada uno de esos valores numéricos que va a contener la misma cantidad
de ciclos del bucle en cada una de las matrices. Posteriormente lo sumamos y calculamos el resultado. Lo mismo que hicimos allá en la interfaz de usuario. Bien, ¿qué pasa si el largo de la clave no es menor al largo cadena? Pues muy sencillo, partimos la clave según la cantidad de los caracteres que tenga cadena. ¿Cómo hacemos esto? Pues más fácil todavía, implementamos nuevamente un bucle for to next mediante el uso de la función i de manera reciclada y le decimos para i igual a 1 hasta largo cadena, listo, enter y le coloco acá hasta para i igual a 1 hasta largo cadena, evalúo con enter next i, le quito un espacio, listo. Y ahora vengo y le digo matriz cadena, que la tengo aquí, vamos a cargarla nuevamente, que es exactamente lo mismo. Matriz cadena, le voy a quitar aquí el espacio y un tabular, va a ser igual, en este caso, a lo que me devuelva la función ask, que convierte eso en un carácter ASCII, para la función mid, que me va a extraer cada uno de los elementos de la cadena, sobre la variable i, que va a ir iterando el bucle, y va a extraer un solo elemento al tiempo. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que hacer. ¿Y cómo cargamos la matriz clave? Cuando tiene una mayor cantidad o igual cantidad de caracteres del largo cadena. Pues muy sencillo. Lo hacemos del mismo modo, cambiando simplemente la variable cadena por la variable clave. Porque necesitamos sacar tanta cantidad de caracteres tenga la clave como cantidad de caracteres tenga la cadena. El resto de caracteres los desechamos. Es decir, pasamos ASCII, que convierte obviamente eso a un carácter ASCII, luego lo extraemos mediante el uso de la función mid, tomamos la clave, le decimos extráigame cada una de las posiciones del ciclo for to next, una sola posición, cierro y enter, pare de contar. Ahora bien, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿El siguiente paso cuál es? Pues el siguiente paso es hacer el proceso de encriptamiento o desencriptamiento. Aquí hasta el momento llevamos nosotros la separación y guardado dentro de la matriz, llevamos simplemente esto, mira, no hemos sumado todavía, no hemos hecho la transformación ni hemos restado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues mediante comparaciones, mira, muy sencillo. Aquí ya llevamos la primera parte y la más importante, que es hacer la captura de cada uno de los elementos según la clave de encriptamiento. Esta línea es la más complicada de entender. Pero cuando la entiendas, es lo mismo que estamos haciendo aquí, mira. Es lo mismo que estamos haciendo aquí mediante el uso de la función residuo para ir repitiendo cada uno de los elementos que tenga el conjunto de caracteres que conforma la clave tantas veces como existan dentro de la cadena que necesito encriptar o bien desencriptar. Bien, vamos a continuar. ¿Qué necesitamos hacer ahora? Pues en este caso necesitamos sumar cada una de esas dos variables y hacer la comparación en caso de que necesite colocar un carácter adicional mediante el uso de una resta porque se pase hacia un carácter no imprimible traducido a través de un carácter ASCII. Yo sé que es mucha confusión, pausa el video, échale un poquito para atrás y vuelve y repite y verá que tiene mucha lógica. Entonces, para ello voy a crear una matriz auxiliar, o voy a crear más bien una variable auxiliar para que me guarde los componentes de la matriz, cada uno de los caracteres, y le voy a decir, créeme por favor una matriz auxiliar o una variable de tipo auxiliar mediante el tipo de datos variant, que tiene que coincidir, en este caso, con el tipo de datos que tiene mi función, que en este caso es un variant. Entonces le voy a colocar aquí auxiliar, perfecto, y voy a cargar a auxiliar con el valor de vacío, porque es el que va a cargar la cadena ya de salida. Y le voy a preguntar si la acción es igual a encriptar, que es la constante, entonces haga algo. En caso contrario, else if, voy a colocar si la acción es igual a desencriptar, else if acción igual a desencriptar, entonces haga otra cosa. Y termino con en if y pare de contar. Fíjate, aquí tengo si, else if y en if. Listo. ¿Qué pasa si en este caso yo decido encriptar mi cadena de texto? Pues tengo que hacer una suma, lo mismo que hicimos allá. Pero tengo que crear un bucle, obviamente, que vaya iterando cada uno de los elementos. Aquí lo hicimos con las celdas, todos al tiempo, pero dentro de la matriz necesitamos ir iterando cada uno de los elementos de matriz cadena. ¿Cómo logramos esto? Pues mediante la creación de otro bucle, mediante la creación de otro constructor for to next. Entonces llego y le digo for i es igual a 1 hasta largo cadena.
porque es lo que necesitamos. Y le digo posteriormente next y para que vaya iterando por cada uno de los índices, reciclando siempre esta variable. Cada vez que yo inicio un bucle se recicla la variable porque la estoy instanciando nuevamente dentro de la cabecera del constructor. Perfecto. Ya tengo el bucle aquí y ya sé que voy a encriptar. ¿Qué tengo que hacer? Pues una suma. Entonces, ¿cómo hago yo la suma? Pues primero le pregunto, si la matriz cadena en el elemento i más la matriz de la clave en el elemento i es mayor a 255, entonces lo que tengo que hacer es restarle el valor de 255, convertir a carácter y guardarla dentro del auxiliar. En caso contrario, simplemente tome el valor y devuélvalo dentro de la variable auxiliar. Es decir, tengo que crear nuevamente otra condición. Le digo, si matriz cadena, voy a abrir aquí un paréntesis, fíjate, le coloco matriz cadena, en la posición i que está barriendo el bucle, listo, la cierro, más la matriz de la clave, matriz clave en la posición que está barriendo el bucle. En esta posición vengo y cierro este paréntesis, fíjate, es mayor a 255, entonces toca hacer algo. ¿Qué tenemos que hacer? Pues restarle a esa diferencia, restarle a esta suma, perdón, esa diferencia de 255 para recalcular el carácter que corresponde a un carácter imprimible según la tabla homóloga de caracteres ASCII. Voy a cerrar aquí mi constructor en if, listo, evalúo con enter y le digo auxiliar es igual a auxiliar ampersand para concatenar inmediatamente y le digo tome por favor, abro un paréntesis, a matriz cadena, de hecho abro dos, le digo, o uno solo, vamos a colocar aquí matriz cadena, que sería esto mismo, fíjate, me lo voy a copiar acá, me voy a copiar esta matriz cadena y matriz clave, que la estoy sumando, y le digo, colóquemela acá, matriz cadena más matriz clave, y réstale el valor de 255, le resto el valor de 255, y como se lo voy a concatenar, cierro esto con paréntesis para que me dé una sola expresión y se concatena acá. Ahora bien, tengo que convertir, esto me da un valor numérico, es decir, si la matriz cadena en esta posición, es decir, el número que se encuentra en la posición i más el número que se encuentra en la posición i de matriz cadena y matriz clave, sumados los dos, me da un valor de 255, entonces tome ese valor sumado y réstale el valor de 255 y transfórmelo directamente a un carácter mediante el uso de la función carácter. ¿Cómo se llama la función carácter dentro de Visual Basic para aplicaciones? Se llama CHR. Entonces abro un paréntesis, fíjate, y me dice páseme el número de código, el char code, que en este caso es un número de tipo entero largo, que estoy calculando aquí mediante la diferencia de 255. Listo. Ahora bien, ¿qué pasa si no es mayor? ¿Qué pasa si en este caso no es mayor y la suma no supera mayor a 255? Entonces tengo que crear una condición para el else. Es decir, ¿qué pasa si no supera el mayor de 255? Pues muy sencillo, copio esta misma línea, pero no le sumo el 255. Es decir, auxiliar es igual a auxiliar ampersand más CHR, abro y abro paréntesis, matriz cadena, en la posición del bucle, es decir, la posición i más matriz clave en la posición del bucle, cierro paréntesis y vamos a ver cuántos paréntesis, 3 tengo que cerrar, 1, 2 y 3, correcto, y súmelo, conviértalo en un carácter y súmeselo a auxiliar. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer. Si el número supera en la encriptación un valor a mayor de 255, la suma, entonces réstale a esa suma el valor de 255. En caso de que no lo supere, entonces devuelva simplemente la suma porque me está dando el valor de manera correcta. Es decir, fíjate, un valor como el que tenemos aquí, 141, 231, no se está pasando como el 370. Ahora bien, ¿qué pasa si la acción es desencriptar? Pues tenemos que hacer una resta, pero primero tenemos que hacer una comparación porque también puede darse el caso. Entonces, generamos el mismo bucle para i igual a, en este caso 1, hasta largo cadena, listo, enter y le digo next i e ingreso y hago ahora sí aquí una construcción if then else y le pregunto,
Si la matriz cadena en la posición I menos la matriz clave es menor que 0 en la desencriptada, entonces súmele el valor de 255 a esa diferencia. ¿Cómo lo copiamos? Muy sencillo. Coloco aquí matriz cadena en la posición de I, matriz cadena en la posición de I, menos la matriz clave en la posición de 1, ¿listo? Es menor, aquí voy a cerrar esto con un paréntesis para que me dé bien, y le coloco es menor a 0, entonces usted tiene que sumarle el valor de 255 para que me dé un carácter imprimible. En caso contrario, haga otra cosa, ¿listo? Entonces, vengo y le digo aquí, si matriz cadena en la posición I que guarda un número menos la matriz clave en la posición I, aquí le puse la posición 1, la posición I que tiene otro número, esa resta me da un número menor a 0, entonces tengo que sumarle el valor de 255 y guardarlo en la variable auxiliar, convertido obviamente en un carácter. Entonces, sencillamente, vengo y le digo acá, auxiliar es igual a auxiliar, ampersand, CHR, que me convierte directamente a un string, abro un paréntesis y le digo matriz cadena, o más bien quito este CHR de acá y me copio esto. Esto que tengo aquí lo copio con control C y le digo por favor a esa diferencia, súmele el valor de 255. ¿Listo? Y ahora sí, convierta en CHR, abro un paréntesis, deme el charcode y le digo aquí está el charcode, que es el número que se está calculando, y en caso contrario de que me dé un número que no sea menor a 0, entonces simplemente haga la concatenación, es decir, auxiliar es igual a auxiliar ampersand, y le voy a concatenar este elemento que me está dando acá, fíjate, este elemento que me está dando acá, lo copio con control C, vengo y lo pego acá, y le calculo el carácter mediante la función carácter o CHR que me pide el charcode. ¿Listo? Eso es todo lo que tengo que hacer. Ahora bien, una vez terminado el algoritmo, es decir, esa cantidad de bucles para encriptar y desencriptar, vengo y rápidamente le digo algoritmo, como se llame usted algoritmo de encriptar, desencriptar, vengo y le asigno el valor de la variable auxiliar. Eso es todo. Mira, tenemos este mismo método que tenemos aquí de los 9 pasos, lo tenemos escrito dentro de una, lo tenemos escrito dentro de un módulo de Visual Basic para aplicaciones en una función. Vamos a probarlo, mira, esto no sirve si no lo probamos. Venimos aquí y le digo, por favor, quiero que utilice la función algoritmo encriptar, desencriptar. El primer argumento, ¿cómo se llama? El primer argumento yo sé que se llama la clave, entonces vengo y le digo, mi clave de encriptamiento es 1, 2, 3, vengo y encripto mis datos, y cada uno de los valores que quiero desencriptar, fíjate, los pongo acá, referencia relativa, referencia absoluta para esta referencia, y le digo, por favor, encripteme con el valor de 1. Evalúo con Enter, pum, y aquí dice aceptar, primer error es largo cadena, y aquí no lo puse, mira, largo cadena, vamos a revisarlo. Bien, paro esto, coloco largo cadena. Bien, vamos a probarlo, me dio esto una idea para probarlo. Imagínate que llamo al algoritmo desencriptar, desencriptar, lo cierro y evalúo con Enter. O le digo simplemente, paso un vacío y paso encrípteme. Me dice fallido porque no estoy pasando ningún elemento. Listo, la función está operando correctamente, entonces llamo algoritmo desencriptar, encriptar, desencriptar y le digo, mira, mi clave de encriptamiento es 1, 2, 3, la fijo con F4 y posteriormente quiero encriptar esta cadena. Lo paso como relativo para correrlo dentro de la tabla y le digo 1, encrípteme por favor. Le doy un Enter, esto me está devolviendo error de valor, vamos a ver qué hice. Por aquí, encriptar, desencriptar, acción as variant. Aquí me está devolviendo algoritmo. Me está devolviendo correctamente esto. Suele pasar. Esto suele pasar. Está correcto. Generamos la auxiliar acción encriptar. El safe acción desencriptar. Acción encriptar, acción desencriptar. Para 1 hasta largo cadena. Para 1 hasta largo cadena. Hace esto. Correcto. Debería funcionar correctamente. Venimos y lo probamos acá. Vamos a probarlo nuevamente. Algoritmo encriptar, desencriptar. Le voy a pasar una cadena. Hola. Y lo voy a encriptar con otra cadena.
1, 2, 3, encripto, coloco hola, coma y coloco 1, que es encriptar. Evalúo con enter y me devuelve error de valor. Vamos a mirar qué pasa y ya volvemos para explicarte bien el detalle de este algoritmo. Bien amigos, entonces mira, ya volví otra vez acá, me tomó 3 minutos volver a releer el código para saber en qué había fallado y fallé en una tontería. Resulta que si yo quiero generar aquí mi clave dentro de la matriz cadena y la matriz clave, yo tengo que redimensionar ambas matrices, llamada matriz cadena como matriz clave, con la misma cantidad de elementos que tiene la matriz cadena. Fíjate, vengo a la interfaz de usuario para que veas que no hay ninguna trampa. Y cada una de estas dos cadenas de texto que representan estas dos matrices, cadena y clave, sí o sí tienen que tener la misma cantidad de elementos, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11, que son la cantidad de elementos que tiene la cadena. Es decir, mi clave debe ser redimensionada con la misma cantidad de elementos que tiene los elementos de la cadena que yo necesito encriptar y desencriptar. Pues bien, mira lo que estaba haciendo acá. Dentro de esta matriz cadena estaba redimensionando correctamente hasta el largo de la cadena, que me estaba devolviendo los 11 elementos. En este caso, en el ejemplo que tenemos allá. Pero cuando estaba redimensionando la clave, la estaba redimensionando con el largo de la clave. Y sí o sí estaba guardando solo 5 elementos. Y cuando quería guardar el resto de elementos para que fuese compatible con la cantidad de caracteres que tuviese largo cadena, pues obviamente me generaba un error de desbordamiento porque no encontraba más índices dentro del largo de la clave. Por tanto, lo único que tengo que hacer es convertir la matriz clave y redimensionarla al largo de la cadena, que es la cantidad de elementos que estoy generando para la cadena que necesito encriptar y desencriptar. Perfecto, mira, ya hicimos toda la asignación de manera correcta, hicimos las comparaciones, voy a guardar, fíjate. Y ahora nos venimos para la hoja 3 que habíamos creado y quiero encriptar toda esta tabla de datos. Entonces, muy sencillamente, le digo algoritmo, encriptar, desencriptar, y el primer elemento va a ser la clave. Fíjate, tomo la clave, la fijo con F4 y le digo, quiero por favor que me encripte esta cadena de texto, y cuando desplace la fórmula hacia la derecha, quiero que me encripte cada uno de los valores. Encriptar es 1, entonces cierro la función, evalúo con enter, fíjate, me genera los caracteres de manera encriptada, llego acá y le envío esto, se lo envío a la persona, obviamente esto lo voy a colocar sin negrita, esto lo voy a poner sin negrita y le envío esta tabla de datos a la persona a la cual yo quiero que lea la información y solo ella se entere. Entonces esto lo elimino, esto lo borro, esto no pasa nada y le digo, mira, ahí está la tabla de datos con las cotizaciones que le quería enviar o los datos que le quería enviar y van encriptados. Tú ya sabes cuál es la clave de encriptación. Obviamente la llave de encriptación o la clave de encriptación es 1, 2, 3, la conozco yo y la conoce la otra persona que va a leer el mensaje. Entonces él tiene esta función. Cualquiera puede tener esta función, pero si no tiene la clave de desencriptación no va a poder leer el mensaje. Fíjate. Vengo y llamo al algoritmo de encriptamiento y desencriptamiento y le digo, por favor, esta es mi clave, o le voy a pasar una clave cualquiera, le voy a pasar una clave random, le voy a pasar la clave 1, 2, 3, 4, 5, 6, fíjate que es bastante larga, y le digo que en este caso voy a desencriptar este elemento, lo paso como relativo y le digo en la parte 2, o le digo en el último argumento 2 para que desencripte, le doy un enter y fíjate lo que me devuelve. Me dice en este caso caracteres completamente ilegibles, mira, caracteres completamente ilegibles que no tengo ni idea de qué es lo que representan. En los valores numéricos no me da para nada. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues muy sencillo, le paso la clave de desencriptamiento, que en este caso sería esta, la fijo con F4, vengo y le doy un enter, la corro a la derecha, llego y la corro hacia abajo y él desencripta correctamente, vengo y le quito esto. Fíjate, y le doy acá sin negrita. Y tú me podrías decir, mira Andrés, esto no lo convirtió en moneda. Recuerda, la función está devolviendo una cadena de texto. Entonces, tan sencillo, copio esto con control C, lo pego como valores, que también lo calculas acá mediante este botón, solo que yo lo tengo aquí en la barra de acceso rápido. Y listo, esto es una fecha. Le voy a dar control Z para que esto me devuelva un número y multiplico esto por 1 para que me devuelva el número de serie secuencial que corresponde a la fecha. Multiplico esto por 1 y desplazo la fórmula a la derecha,
Fíjate, y ya me están dando valores numéricos y vengo ahora sí y le digo control C, pego como valores y le digo esto es una fecha, pum, fecha corta y le digo esto es moneda, llego y me lo traigo por acá, listo, moneda y va a tener 0 cifras decimales y ya tengo mi tabla completamente desencriptada. Esto era inentendible. Esto no se puede entender, desencripto con una llave, listo, y fíjate que estoy moviendo cada uno de los elementos de manera desencriptada. Esto también, esto se puede borrar, le envío la tabla completa y fíjate que la desencripto sin ningún problema. Desencripto cada uno de los elementos con este método, mira, este método de 9 pasos, que es un método matemático muy sencillo de suma, resta y movimiento o corrimiento vertical bit a bit, que va corriendo cada uno de los elementos según la clave que yo utilice para moverlos. ¿Listo? En este caso, mi clave va a ser 1, 2, 3. Te dejo este algoritmo, obviamente te dejo esta función, te la dejo en la descripción de este video. Ve al repositorio, descárgala, estúdiala. No está difícil, está muy fácil de entender. Obviamente, con el método aquí explicado, está muy fácil de entender para que tú la puedas utilizar en lo que necesites. Recuerda, entender esto es sumamente importante. No imprimen valores menores a 0, ni incluyendo el 0, ni valores mayores o iguales a 256. Solo de 1 a 255. Imprime los caracteres. En base a esto, tejemos nuestro método, generamos una cadena encriptada, luego la desencriptamos y podemos utilizar una función de manera automática que haga eso al tiempo de la luz en cada una de las cadenas que nosotros le pasemos a la función. Bien, mis amigos, espero que esto les haya gustado. Por favor, regálame tu like si es la primera vez que llegas a uno de mis videos. Considera suscribirte, papá, porque vas a aprender mucho, mucho de Excel. No siendo más, me despido. Mi nombre es Andrés Rojas Moncada y nos vemos, parceros y parceras, en el siguiente video tutorial. Workbook 776 para que descargues el archivo. Chao, hasta pronto.